Comenzaremos agradeciéndole a los tres organizadores de esta Pasión UC, que apasionadamente nos han invitado a compartir con ustedes nuestras pasiones. El tema del cual yo les voy a hablar es entendiendo el azar desde las matemáticas, así se llama. En primer lugar, acerca de la etimología del azar, ahí está, puse una foto de esta flor, el azahar, la flor de azahar, que apenas se ve y que le dio el nombre a este ente en castellano, en español, ¿no es cierto?, pero pasando primero por el nombre árabe de esta flor, que es azahar. Y la razón es que en el juego de dados, en el dado, el as tenía esa flor. Y esa es la razón por la cual se le llamó, entonces después derivó en azar. Hay un sinónimo importante que es aleatorio o alea, que viene del latín, pero hay otra palabra que se utiliza como sinónimo, y que es stojos, que deriva del griego, de la voz griega stojos, de la cual viene stojásticos o estocástico, que apunta bien, que es hábil, que es el nombre que también se le ha dado al juego de los dardos. Entre dados y dardos hay una R de diferencia, pero hay sobre todo una concepción de mundo distinta. En el juego de los dardos se está tratando de alcanzar un objetivo. El hombre quiere entender la naturaleza, quiere transformarla y lanza estas flechitas en contra del... Bueno, ahí este señor no tiene mucha... no le va muy bien, pero él aprende de esos errores. Y aprendiendo de los errores hace ciencia. Aquí la visión del azar es radicalmente distinta. Acá la humanidad, la especie humana es protagonista. Puede estudiar, entender la naturaleza. Y aquí, como hay que tomar partido, yo juego más, tomo el partido de los dardos más que el de los dados. Con esta visión se puede hacer ciencia. Bueno, hay un antecedente en la filosofía antigua de un alumno un discípulo de Platón, Carnéades, que él manejó una concepción del azar, una concepción llamada probabilitaria o probabilista en filosofía, que como era un profundo idealista, alumno de Platón, él decía, bueno, el mundo de las ideas es inaccesible para los hombres, lo único que podemos hacer es tratar de aproximarnos a este mundo y por eso las opiniones van a tener grados de certeza. Y entonces introduce lo que él llama el grado de credibilidad en las opiniones. Pero este señor era un muy hábil tribuno también, entonces hubo varias veces en que desafiaba a la asamblea de que iba a defender una tesis y que después iba a defender la tesis contraria y trataba de convencer a su auditorio. Bueno, entonces es fácil entender de que con estas formas de ver este objeto, el azar, no se podía en realidad hacer una concepción muy científica. En realidad, las visiones que han permitido hacer del azar un objeto científico se encuentran más bien en los atomistas. En los atomistas de la antigüedad, partiendo con Demócrito, Leucipo, Epicuro, etc., y una larga lista de atomistas hasta llegar a uno de los más destacados del siglo XIX, que es Boltzmann. Ahí tienen a Boltzmann. No voy a hablar de la enorme contribución de Boltzmann y también lo incomprendido que fue en vida. Terminó suicidándose, como ustedes saben, y después de su muerte se le empezaron a rendir homenajes, pero ha pasado a la historia como uno de los grandes defensores del átomo,
Él defendió el átomo y le dio origen a la teoría cinético-molecular de la materia. Y bueno, incidió en muchas personas, entre quienes, por ejemplo, a quienes inspiró. Entre muchos otros tienen ustedes a Einstein, a quien también defendió, ¿no es cierto?, la realidad del átomo y generó la primera explicación física del movimiento browniano. Pero lo que pocos saben es que antes de Einstein, Louis Bachelier había presentado en 1900 una tesis de Estado en Francia sobre la teoría de la especulación. Y ahí él ya introducía el movimiento browniano. Pero este objeto, justificado desde la física y desde la economía, no encontraba todavía una justificación matemática. Hubo que esperar bastante tiempo todavía hasta que apareció Wiener, entre otros, que fue el que hizo su construcción matemática. Y, por supuesto, es uno de nuestros objetos más queridos, este movimiento browniano, dentro del análisis estocástico o dentro de la moderna teoría del azar. Bueno, entonces, esto nos plantea la famosa discusión acerca de cuando uno dice, bueno, pero ¿qué cosa es el azar entonces? Algunos lo ven como algo al lote, ¿no es cierto? Es decir, el azar sería todo lo contrario del racionalismo, sería todo lo contrario de lo científico. Y no, no es así. Nosotros hemos vivido muchos siglos bajo la influencia del determinismo clásico. El siglo XX se sacudió el determinismo clásico en la física. Vimos que, ¿no es cierto?, debido a la enorme influencia que tenía Newton y a su enorme talento también, él impregnó la filosofía del determinismo y de un principio que algunos edificaron como sacrosanto, el principio de causalidad. Pero los fenómenos naturales gozan de una determinación múltiple, que extiende la relación causa-efecto. La relación causa-efecto lineal es un caso particular de interconexión dentro de la materia. Es decir, una categoría más general es más amplia que la de este principio de causalidad, es la de interdependencia y conexión natural entre los fenómenos naturales. Es decir, desde cada parte de la naturaleza yo puedo actuar en principio sobre cualquier otra parte. Estas partes están conectadas por su naturaleza material. Desde cada parte de la naturaleza yo puedo, en principio, actuar sobre otra parte de la naturaleza. Entonces, el azar ya empieza a tener aquí algunas características científicas importantes. Está la interdependencia, está el principio de interacción, que desde cada parte yo puedo actuar sobre otras partes de la naturaleza. Pero también está la idea del llamado sistema abierto. Entonces, apenas comenzamos a considerar la interacción con el medio que lo rodea, ya tenemos un sistema abierto y eso es lo que nos lleva a este concepto que estoy planteando aquí de la interpoiesis, no de la autopoiesis. La autopoiesis, concebida como, bueno, poiesis viene de creación, ¿no es cierto?, de crear, y la autopoiesis se ha asimilado a la autoorganización. Pero no puede haber autoorganización aislada, sino que hay siempre organización en interacción con el medio que rodea al organismo vivo o al organismo natural que estamos estudiando. Bueno, entonces esas cosas inciden dentro de este concepto de azar. Pero, como decíamos antes, el azar no es al lote, sino que tiene sus leyes. Y las leyes provienen de regularidades que se dan en el azar. ¿Cuáles son estas leyes que la humanidad ha ido descubriendo de a poco? Una de las primeras leyes del azar
es esta que llamamos de la ley de los grandes números. Después de esta ley de los grandes números, tenemos la ley de las fluctuaciones. ¿Cuánto nos hemos apartado del objetivo, del blanco, y cómo se comportan estos errores que cometemos? Hay un tercer tipo de leyes que se refiere a la complejidad y que es una de las que descubrió Boltzmann y que la resumimos así: la complejidad de todo sistema dinámico aumenta en el curso de su evolución. Consideren ustedes una larva de mariposa. Primero le pueden medir la complejidad contando el número de células, pero llega un momento en que le aparecen unas alitas y ya esta complejidad cambió la estructura incluso. Entonces, todo sistema dinámico aumenta su complejidad en el curso de su evolución. Y hay una cuarto tipo de leyes del azar, de la interacción sujeto-objeto, que toda observación, eso se vio en física, ¿no es cierto?, perturba el objeto que se observa. Y con eso termino. Les pido excusas por haberme ido más allá de los 2 minutos. Hay un sinónimo importante que es aleatorio o alea, que viene del latín, pero hay otra palabra que se utiliza como sinónimo, y que es stojos, que deriva del griego, de la voz de esta flor, que es azahar. Y la razón es que en el juego de dados, en el dado, el as tenía esa flor. Y esa es la razón por la cual se le llamó, entonces después derivó en azar. Del cual yo les voy a hablar es entendiendo el azar desde las matemáticas, así se llama. En primer lugar, acerca de la etimología del azar, ahí está, puse una foto de esta flor, el azahar, la flor de azahar, que apenas se ve, y que le dio el nombre a este ente en castellano, en español, ¿no es cierto?, pero pasando primero por el nombre árabe. Comenzaremos agradeciéndole a los 3 organizadores de esta Pasión UC, que apasionadamente nos han invitado a compartir con ustedes nuestras pasiones. El tema